La noche olía a maíz tostado y a cansancio cuando la madre halló el granero abierto, sin ruido. Al otro lado, el vecino miraba la milpa verde como quien mira una herida que no es suya. En la mesa quedaban 3 puños de frijol y el padre fingía calma para no romperse por dentro. El niño dormía, abrazando una mazorca seca, mientras el viento rondaba la casa, paciente, como si cuidara. Entonces una chispa nació en el corral y una voz de luz susurró: «Despierta, ahora, antes de que ardiera». En los campos donde la sequía vuelve duro hasta el canto de los pájaros, la pobreza no siempre llega con golpes grandes. A veces llega con pequeñas ausencias. El balde que vuelve medio vacío, el costal que se adelgaza, el plato que suena más que lo que contiene. Y aún así, la gente aprende a sostener una dignidad callada, como quien sostiene una vela para que el viento no la tumbe. Porque hay un viento de afuera. Y hay otro, más peligroso, que sopla desde el corazón de los hombres: la envidia. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Aquella familia vivía en una casa humilde, cerca del monte, donde las noches eran negras y el silencio parecía tener orejas. La madre amanecía antes que el sol. Prendía el fogón con 3 ramitas contadas y estiraba el frijol como si estirara el tiempo. El padre salía a buscar trabajo donde se pudiera, un día en la finca, otro día cargando leña, otro día arreglando cercas. Y el niño era de esos que miran el mundo como si supieran que detrás de lo visible hay algo más, algo que acompaña. Dormía abrazando una mazorca seca, vieja, sin granos casi, como si en esa forma simple se escondiera una promesa. Al lado vivía el vecino. No hacía falta decir su nombre para sentirlo. Bastaba con notar cómo se quedaba viendo la milpa de la familia, ese pedazo de verde que resistía cuando todo alrededor parecía rendirse. No era una milpa grande, no era una cosecha que diera para presumir, pero era esperanza. Y para ciertos ojos, la esperanza ajena es un insulto. A ese vecino lo conocían por sus sonrisas limpias y sus palabras suaves. Pero la tierra también lo conocía, y la tierra no se deja engañar tan fácil. Los primeros signos fueron pequeños: una gallina que no volvió al corral, una cuerda del tendedero cortada sin explicación, el costal de semillas amaneciendo abierto, como si alguien hubiera metido la mano solo para arruinar el futuro. Nadie acusó en voz alta. En el campo las palabras pueden volverse machetes. El padre tragó su rabia, porque la rabia alimenta al hambre. La madre apretó los labios, porque había aprendido que discutir con la maldad es gastar aire. El niño, en cambio, se quedó mirando el monte, como si escuchara una música que los adultos ya no oían. Esa noche, el viento golpeó la pared 3 veces, no como tormenta, sino como aviso. La madre se incorporó con el corazón despierto. El padre murmuró algo, medio dormido, queriendo creer que la vida no trae sorpresas a esas horas. Pero el niño abrió los ojos de golpe, como si una mano invisible le hubiera tocado el hombro desde adentro del sueño. No lloró, no llamó, solo olfateó el aire. Y su cara cambió. Porque el humo, aunque sea delgado, tiene un modo de entrar primero por la nariz y después por el alma. Y cuando el niño puso los pies descalzos sobre el piso frío, el silencio se quebró con un chisporroteo que venía del corral. La familia salió como pudo, con el miedo tropezándose en la puerta. Una llama pequeña mordía el techo del corral, recién nacida, hambrienta. La madre corrió al pozo por agua. El padre agarró tierra con las manos. El niño, sin pensarlo, se adelantó, como si supiera exactamente qué hacer. No era valentía de cuento, era urgencia, como si alguien le estuviera marcando el tiempo. Apagaron el fuego antes de que se hiciera monstruo, pero el susto quedó vivo, caminándoles por dentro. Cuando todo quedó en brasas y humo, el padre notó algo que no debía estar allí: una lata con olor a combustible caída junto a la cerca.
La sostuvo y sintió un frío raro. La maldad, cuando se revela, enfría. El niño miró hacia la oscuridad del camino y dijo una frase que no parecía suya. No fue accidente. La madre lo abrazó, tratando de protegerlo del mundo y del miedo. Entonces, como si la noche quisiera completar el golpe, se escuchó un sonido seco desde el granero. El cerrojo cayendo por dentro, como si alguien lo cerrara desde adentro. Y el padre, con la lámpara temblando en la mano, entendió que el incendio era solo la primera puerta. A la mañana siguiente, el vecino apareció con su voz suave, preguntando si todo estaba bien. Traía la cara limpia, las manos limpias, la tranquilidad de quien cree que nadie lo vio. Pero el niño lo miró de una forma que inquietaba, no con odio, con claridad. El padre sintió ganas de acusarlo, de gritar, de romper el silencio del pueblo, y al mismo tiempo sintió otra cosa peor, una tentación oscura, como un impulso de devolver mal por mal. Se le apretó el pecho, porque entendió que la batalla no era solo contra el vecino, también era contra el fuego que el vecino quería encenderle por dentro. Ese mismo día, el vecino ofreció ayuda, venderles agua, prestarles maíz, comprarles la milpa para que descansen. Palabras que sonaban a salvación, pero olían a cadena. La madre rechazó con firmeza, aunque el hambre le hacía temblar la voz. El padre se quedó callado, porque a veces el silencio es lo que queda cuando la vida aprieta demasiado. El niño volvió a abrazar su mazorca seca, como si abrazara un amuleto. Y el viento, otra vez, rodeó la casa, paciente, como guardián. Esa noche, el niño despertó antes que los grillos. No por humo, no por ruido. Despertó porque escuchó una frase, clara, sin boca. Hoy viene de nuevo. Y en el patio, un paso ajeno crujió sobre la grava, justo frente a la puerta. El padre no se levantó como se levantan los valientes de las historias. Se levantó como se levantan los pobres, con el cuerpo cansado y el corazón alerta, porque no pueden darse el lujo de ignorar señales. Tomó la lámpara, salió al patio y dejó que el aire frío lo golpeara en la cara. La noche todavía tenía humo en la garganta. El corral, chamuscado, parecía un animal herido. Y el silencio. El silencio estaba demasiado quieto, como si escondiera respiración. La madre salió detrás, sin hacer ruido, sosteniendo un balde vacío como si fuera arma. El niño se quedó en la puerta, descalzo, con la mazorca en la mano. No lloraba, miraba. A unos pasos, cerca del granero, se veía una sombra agachada. No era grande, pero era humana. El padre apretó la lámpara, avanzó despacio, y entonces la sombra se escurrió hacia la cerca trasera, como si supiera exactamente por dónde huir. Cuando el padre llegó al granero, lo primero que vio fue el cerrojo puesto por dentro. El corazón le dio un brinco. Nadie debía estar allí. Empujó la puerta, golpeó, escuchó, nada. Solo sacos y herramientas respirando polvo. Entonces, con un tronco, reventó una tabla lateral y metió la lámpara. No encontró a nadie, pero sí encontró un agujero nuevo en la pared de atrás, recién hecho, con astillas frescas, como una salida improvisada, y en el suelo, junto al agujero, una huella marcada. La suela gastada con un corte en media luna. El padre sintió que esa huella le hablaba, porque la había visto antes en los pies del vecino. La madre se agachó y tomó la lata de combustible, sin tocarla directamente, envolviéndola con un trapo. El niño se acercó, olfateó el trapo y se estremeció. «Eso quema», murmuró, y no hablaba solo de la gasolina. Había en su voz una tristeza rara, como si entendiera, sin palabras, que el mal no se detiene por sí solo. Se alimenta de silencio y de miedo. Al amanecer, el padre fue al borde de la cerca, donde la tierra todavía guardaba humedad. Siguió rastros, pisadas, ramas dobladas, una marca de codo en el barro. Los rastros lo llevaron hacia el camino que daba a la casa vecina.
y cuando levantó la vista, vio al vecino salir, estirarse como quien despierta tranquilo y saludar con una mano lenta, casi amable. «Qué desgracia lo del corral», dijo, sin preguntar detalles como si ya supiera. El padre sintió un nudo en la garganta. Y en ese nudo, el odio quiso nacer con fuerza, como el fuego de la noche anterior. La madre, más sabia que su propio cansancio, tocó el brazo del padre y lo detuvo con una sola mirada. No era cobardía, era conciencia. «No alimentes lo que él quiere», parecía decir. El vecino se ofreció a prestar algunas gallinas, a cambio de un favor después. Se ofreció a vender agua, a vender maíz, a comprar la milpa. Todo sonaba a ayuda, pero todo venía con la misma cuerda invisible. Control. Ese día la casa se llenó de pequeñas pérdidas. 2 gallinas murieron por el humo, y las otras quedaron temblorosas, sin poner huevo. La madre cocinó lo que pudo, y el caldo salió más agua que sustancia. El niño comió despacio, como si quisiera que la comida durara. El padre miró la mesa y se sintió culpable, no por falta de trabajo, sino por sentir que el mundo podía aplastar a los suyos sin que nadie lo detuviera. Por la tarde, cuando el sol bajó rojo, el padre se fue solo a la milpa. Caminó entre surcos como quien camina entre sus propias responsabilidades. Tocó las hojas verdes, miró las mazorcas pequeñas que apenas empezaban a formarse. Y entonces escuchó la voz del vecino en su memoria. «Yo te compro eso, y te olvidas de problemas». Fue una frase que sonó dulce, porque la desesperación convierte cualquier cadena en descanso. El padre se quedó quieto, y la tentación le habló al oído. «Vende, ríndete, ya estuvo». Esa noche, el vecino apareció con un papel y un lápiz. Los dejó sobre la mesa como quien deja una piedra sobre un pecho. «Para que lo piensen sin apuro», dijo. La madre lo miró con firmeza y empujó el papel de vuelta. El padre, sin mirarlo, sintió que el papel pesaba más que un costal. El niño, de pronto, sintió el aire cambiar, no como brisa, como aviso, y volvió a escuchar, dentro del pecho, la misma voz de luz. «Mira sus manos». El niño miró las manos del vecino. En la uña del pulgar había una mancha oscura, como ceniza pegada, como combustible viejo. No era prueba para un juez, pero era señal para un corazón. El niño tragó saliva. El vecino sonrió, se dio media vuelta y se fue. Y cuando cruzó la cerca, su sombra pareció más larga que su cuerpo. Esa madrugada, el viento volvió a rodear la casa. No golpeó fuerte, solo se quedó allí, como centinela. El niño se despertó antes que todos, y en el silencio escuchó un roce suave. Alguien estaba frotando algo contra el alambre de la cerca, como si cortara un camino para entrar. Y el niño entendió, con un miedo frío, que el próximo incendio no sería en el corral. Al día siguiente, el padre encontró el alambre de la cerca cortado. No fue un corte limpio, fue un corte rabioso, como si la mano que lo hizo quisiera que el metal sufriera. La madre se arrodilló a arreglarlo con alambre viejo, con dedos que ya no tenían suavidad. El niño miraba en silencio. Hay dolores que enseñan más rápido que la escuela. Enseñan quién se alegra con tu caída y quién te mira con vergüenza porque no hace nada. El pueblo hablaba poco. Nadie quería meterse. «Son pleitos de vecinos», decían, como si la maldad fuera un asunto doméstico y no un incendio que puede saltar a cualquier casa. Algunos incluso empezaron a murmurar que esa familia tenía mala suerte, como si la injusticia fuera un destino y no una decisión. La madre escuchaba esos murmullos y se le apretaba el alma, porque la soledad también tiene hambre. El vecino siguió acercándose con ofertas. Llegaba con una sonrisa de agua tibia y decía: «Si quieren, yo les guardo el maíz. Así no se les pierde». Decía: «Yo les doy un préstamo, pero ya saben, la palabra vale». ¿La palabra vale? Sí, pero en boca de ciertos hombres, la palabra se vuelve trampa.
El padre asentía por educación y por dentro se iba llenando de piedras. Una tarde, el niño fue al pozo por agua y notó algo raro. El balde olía amargo, como hierba machacada. La madre también lo olió y escupió el primer sorbo. El padre probó con la punta de la lengua y sintió un ardor leve. «No se toma», dijo. El niño miró hacia la cerca. El vecino estaba ahí, como siempre, demasiado cerca de su paz. Y el niño sintió un golpe en el pecho. Esta vez el enemigo no quería quemar cosas, quería enfermar. Esa noche, el padre se sentó con la cabeza entre las manos. El hambre no solo vacía el estómago, afloja la esperanza. La madre puso su mano sobre la espalda del padre, como quien sostiene un árbol que se quiere doblar. «No te quiebres», le dijo bajito. El padre respondió con un suspiro que parecía salido de muy lejos. «No quiero odiarlo», confesó, «pero siento que me está empujando hacia eso». Y esa confesión, tan humana, fue el primer paso para no caer. El niño, desde su petate, escuchaba. Y mientras escuchaba, volvió a sentir esa presencia. No era un fantasma, no era miedo. Era como si el aire tuviera intención. El viento se coló por una rendija y rozó su frente, suave, como una mano. Y en su interior escuchó otra frase. «No mires su sombra, mira la tierra». El niño no entendió, pero obedeció. Al amanecer, el niño se escabulló hacia la ceiba vieja del camino, la más grande, la más callada. La ceiba tenía raíces que parecían dedos abrazando el suelo. Allí, la tierra siempre se sentía un poquito más fresca. El niño se arrodilló, tocó el barro con la palma y sintió humedad donde no debía haber. La sequía había dejado todo duro, menos ese rincón. Entonces el niño oyó un murmullo, como agua corriendo muy abajo. Una anciana del pueblo apareció sin hacer ruido, como si hubiera salido del tronco mismo. No lo asustó. Le habló como se le habla a alguien que ya está escuchando. «Tú también lo sientes, ¿verdad?» El niño asintió. La anciana no habló de magia ni de superstición. Habló de cosas simples. La tierra guarda caminos ocultos, y el cielo también. A veces la ayuda llega por donde nadie mira. La anciana señaló el suelo cerca de la raíz donde crecía un helecho terco. «Cava aquí», dijo. «No para hacerte rico, para sostenerte». El niño corrió a casa con esa noticia, como quien lleva pan en la mano. El padre dudó. La madre, cansada de perder, decidió intentarlo. Cavaron con pala prestada, sudando, maldiciendo el sol en silencio. A cada golpe, el niño sentía que el viento se quedaba quieto, mirando. Cuando la pala chocó con algo blando, el padre se detuvo. Cavó más despacio, y entonces, como si el suelo exhalara, apareció un hilo de agua delgado, tímido, pero real. La madre se llevó la mano a la boca. El niño sonrió sin saber por qué. El padre se quedó mirando esa agua, como quien mira una respuesta a una pregunta vieja. Pero a lo lejos, desde su cerca, el vecino también vio la humedad nueva brillar, y su cara se endureció, como si esa agua le hubiera insultado el orgullo. Esa noche, mientras la familia cubría el agujero para protegerlo, el niño volvió a escuchar la voz de luz, ahora más urgente. Esta vez, no viene por el maíz. Y el viento, como si confirmara, empujó la puerta del patio con un gemido largo. El agua bajo la ceiba no era un río, ni un pozo profundo. Era un hilo, una vena del mundo, apenas suficiente para beber y para mojar un poco la tierra alrededor. Pero cuando uno vive con casi nada, lo suficiente se vuelve milagro. La madre llenó una jarra y la puso sobre la mesa, como si fuera una ofrenda silenciosa. El padre se lavó la cara con esa agua y sintió que algo se le ablandaba por dentro. No el problema, el peso. Decidieron guardar el hallazgo con discreción. No por egoísmo, sino por cuidado.
El padre cubrió el brote con piedras y ramas, dejando un acceso pequeño. La madre explicó al niño que había que ser prudentes, que no toda bendición se grita. El niño escuchaba, pero también sentía que esa agua traía consigo una responsabilidad. Si era un regalo, había que protegerlo sin convertirlo en pretexto de guerra. El vecino, sin embargo, olía las cosas buenas desde lejos, como los perros huelen la carne. Empezó a rondar con excusas. Vine a ver si necesitaban algo. Escuché que cavaban. No se vayan a lastimar. Sus palabras eran algodón, pero su mirada era cuchillo. El padre respondió con educación, y por dentro se juró no caer en provocaciones, porque ya había visto cómo la maldad consigue dos cosas a la vez. Destruye tu vida y además intenta robarte el alma. La anciana de la ceiba volvió una tarde y dejó, sin pedir nada, un puñado de sal y un pedazo de pan. No para hacer rituales, dijo, como si adivinara el pensamiento, para que recuerden que lo simple sostiene. Luego miró al niño y agregó: cuando escuches el viento, no tengas miedo. Solo presta atención. Hay avisos que son amor. Esa noche, el niño despertó con el pecho apretado. No había humo, no había fuego, pero había una inquietud en el aire, como si la oscuridad estuviera demasiado despierta. Se levantó, fue hacia la ventana y vio una sombra cerca de la ceiba, agachada, haciendo algo con las manos. Un brillo pequeño, como de bolsa o frasco, reflejó la luna. El niño abrió la boca para gritar, pero algo dentro de él dijo: no grites, ve. Y por primera vez, el niño salió al patio sin despertar a nadie. Caminó despacio, como gato, sintiendo el frío de la tierra en las plantas de los pies. Se acercó hasta donde pudo y reconoció la silueta del vecino por su forma de moverse, por esa prisa torpe de quien cree que tiene derecho a todo. El vecino estaba echando algo al brote de agua, removiendo con una rama. El niño sintió que el corazón se le iba a salir. Retrocedió, corrió a la casa y despertó a su padre con un tirón de manga. «Está ahí», susurró, «en el agua». El padre salió con la lámpara y, al verla, la sombra se levantó de golpe. Hubo un segundo de silencio, un segundo donde el mundo pareció sostener la respiración. El vecino corrió hacia la cerca, pero la lámpara lo alcanzó en el rostro por un instante. Ojos duros, mandíbula apretada, vergüenza convertida en rabia. El padre llegó al brote y vio el polvo extraño flotando sobre el agua. No era tierra, era veneno. El padre se quedó inmóvil, temblando, porque entendió que el vecino ya no buscaba ganar, buscaba destruir. La madre, al ver el polvo, soltó un gemido seco, como quien siente un golpe en el estómago. El padre quiso salir corriendo detrás del vecino, pero el niño lo agarró del brazo. «Si vas así, te va a llevar a donde él quiere», dijo, con voz pequeña. Y esa frase fue como un balde de agua fría sobre el impulso del padre. Se quedaron allí, mirando el brote contaminado, y el padre lloró en silencio, no por el agua perdida, por la intención. La anciana apareció al amanecer, como si la hubiera traído el mismo viento. Escuchó lo ocurrido y asintió con tristeza. Cuando alguien se acostumbra a comparar, deja de ver personas, dijo. Solo ve rivales. La madre preguntó qué hacer. La anciana miró al niño y luego al cielo, como si consultara un mapa invisible. Hagan dos cosas, respondió. Protejan lo que tienen y protejan lo que son. Pasaron el día limpiando el brote, sacando la tierra de alrededor, cambiando piedras, dejando correr el hilo de agua hasta que ya no oliera raro. El padre construyó una pequeña tapa de madera, discreta. La madre colocó cerca un par de plantas que crecían rápido para esconder el lugar. El niño se sentó un rato al lado de la ceiba y apoyó la oreja en la tierra. Juraría que escuchó agua más abajo, como si hubiera más, esperando. Esa noche, el viento no golpeó la casa.
la rodeó, lento, como si la abrazara. El niño se durmió, y en el sueño volvió la voz de luz más cercana que nunca. Mañana no vendrá por el agua. El niño despertó con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, y la frase se completó dentro de él, como si alguien la escribiera con fuego suave. Mañana vendrá por ti. El niño no quiso decirlo de inmediato, no por guardar secretos, sino porque la frase le pesaba como piedra. Se levantó, fue hacia su madre y se metió en sus brazos. La madre lo abrazó sin preguntar, sintiendo que había algo raro en la respiración del hijo. El padre, que no dormía bien desde el incendio, vio esa escena y sintió un escalofrío. ¿Qué escuchaste?, preguntó. Y el niño, después de un silencio, soltó la verdad. Dijo que mañana vendría por mí. La madre se quedó pálida. El padre apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. En el campo, el miedo por un hijo es un animal que muerde sin aviso. Se sentaron los tres cerca del fogón, con la lámpara prendida. No rezaron con palabras largas, solo se quedaron juntos, como si la unión fuera pared. El padre prometió que no se separaría del niño. La madre preparó una bolsita con lo poco valioso: documentos, una foto vieja, una mazorca seca. Lo mínimo que cuenta cuando uno cree que puede perderlo todo. En la madrugada, el viento cambió de golpe y el techo crujió como si alguien caminara encima. El padre saltó, agarró el machete por instinto. La madre tapó la boca del niño para que no hiciera ruido. Los pasos sobre la lámina avanzaron hacia la parte trasera de la casa, lentos, midiendo. Y luego vino un sonido que heló la sangre. El chasquido de una cuerda tensándose, como si alguien amarrara algo. Entonces el padre entendió. No venían a entrar por la puerta. Venían a sacarlos por el humo. El padre salió por una ventana lateral, pisando despacio, y rodeó la casa. El cielo estaba negro, sin luna. Pero los ojos del padre ya habían aprendido a leer sombras. Vio, cerca del corral, una figura agachada con un trapo empapado en combustible. Esta vez el trapo no buscaba gallinas, buscaba la casa. El padre sintió que el mundo se le estrechaba, y por un segundo el machete pesó distinto, como si le ofreciera una solución rápida. El niño, en la ventana, vio al padre detenerse, vio su brazo tensarse, y sin pensarlo salió corriendo hacia él, descalzo, sin abrigo, solo con su voz. «¡Papá!», gritó en un susurro apurado, porque el miedo también sabe callar. La figura se volteó, sorprendida. La lámpara del padre alcanzó a iluminar un rostro por un instante. Era el vecino, empapado en rabia, con ojos de animal acorralado. El vecino lanzó el trapo encendido hacia el montón de leña junto a la pared. El fuego mordió rápido. La madre salió con el balde. El niño corrió hacia el pozo. El padre, sin pensar, apagó llamas con la tierra. Todo sucedió en segundos, como si la vida fuera una cuerda a punto de romperse. Lograron sofocar el fuego otra vez. Pero esta vez el padre quedó frente a frente con el vecino, a 1 metro de distancia. El vecino levantó una piedra, temblando. Y el padre levantó el machete, no para espantar, sino para terminar. La madre vio el brillo del metal y supo que ese era el verdadero incendio, el que podía prenderse en el corazón del padre. El niño se metió entre los dos, con el cuerpo pequeño como escudo. «Si lo haces, te quedas con su sombra», dijo. No fue una frase aprendida. Fue una verdad que le salió del pecho. El padre tembló entero. Y el machete, lentamente, bajó. El vecino se quedó sin aire. No esperaba misericordia. No esperaba límite. Se echó hacia atrás, con una mezcla de vergüenza y rabia. «Ustedes se creen santos», escupió. «Pero yo solo quiero lo que me toca». La madre, con voz firme, respondió: «Lo que te toca no se arranca con fuego». El vecino miró al niño como si lo odiara por existir, y retrocedió hacia la oscuridad. Antes de irse, el vecino soltó una amenaza baja,
venenosa. Mañana el pueblo va a saber lo que son. Mañana van a suplicar. Y se perdió entre sombras. La familia se quedó allí, respirando humo y miedo, sintiendo que el peligro no se había ido. Solo había cambiado de forma. Cuando el sol salió, el padre fue al pueblo a buscar ayuda. No fue a gritar acusaciones, fue a pedir testigos, compañía, ojos. Algunos lo escucharon con incomodidad, otros bajaron la mirada. Y unos pocos, los que también habían sufrido accidentes cerca de sus cosechas, empezaron a entender que no era un pleito, era una amenaza que crecía. Esa tarde, el cielo se cargó de nubes pesadas, como si el mundo estuviera guardando agua para una decisión. La madre se quedó con el niño en casa, con la puerta abierta y la lámpara lista. El padre regresó al anochecer con 2 hombres mayores, silenciosos, que no prometieron justicia, pero prometieron estar. El viento sopló distinto, menos inquieto, como si también se hubiera sumado a la guardia. En la madrugada se escuchó un grito del otro lado del camino, un grito que cortó el aire como cuchillo. No era de la familia, venía de la casa del vecino, y el grito decía una sola palabra: ¡fuego! Y por primera vez, el niño sintió que la voz de Luz no avisaba peligro, avisaba una prueba de corazón. El pueblo tardó en reaccionar, no por maldad, sino por esa costumbre fea de creer que el problema ajeno no toca la puerta propia. Pero cuando el humo se levantó alto y el viento lo empujó hacia las casas cercanas, la gente salió con baldes y trapos. La casa del vecino ardía por la cocina. Una chispa, una brasa, cualquier cosa mínima había encontrado techo seco. El vecino gritaba desesperado, tratando de apagar con manos inútiles, y su voz ya no tenía orgullo, tenía miedo. La madre miró al padre sin hablar. En esa mirada cabían todas las noches de amenaza, todas las gallinas muertas, toda el agua envenenada. El padre apretó los puños. La justicia humana le susurraba: déjalo. Pero otra voz, más silenciosa, más profunda, le hablaba distinto: no te conviertas. El niño ya corría con un balde, como la primera noche, y la madre, sin pensar, corrió detrás. Entraron al humo y ayudaron. Tiraron agua, echaron tierra, rompieron una pared de madera para que el fuego respirara por donde no tuviera que comerse la casa entera. El padre, que había sentido odio, ahora sentía cansancio. Un cansancio que, curiosamente, le limpiaba el alma. Ya no tenía energía para devolver mal, solo tenía energía para salvar vida. La gente los vio ayudar, y algo cambió en el aire del pueblo, como si todos se miraran por primera vez. Lograron apagar lo peor. La casa quedó herida, negra por dentro, pero en pie. El vecino se dejó caer en el suelo, tosiendo, empapado en sudor y ceniza. Miró a la familia que había intentado destruir y no pudo entender. La confusión le rompió la cara. Se cubrió los ojos con las manos y lloró, no como un hombre orgulloso, sino como alguien que por fin mira el tamaño de su propio vacío. Yo quería verlos caer, confesó entre tos. No sé por qué, me dolía que ustedes, con tan poco, siguieran de pie. El padre se quedó callado. La madre respiró hondo. El niño se acercó despacio, con la mazorca seca entre las manos, y la puso cerca del vecino, en el barro, como si dejara una semilla donde antes hubo incendio. La envidia quema al que la carga, dijo el niño sin dureza. Mire sus manos, estaban llenas de fuego antes de que su casa ardiera. El vecino levantó la mirada y vio que era cierto. No tenía quemaduras viejas, pero sí tenía un cansancio oscuro en la piel. No pude dormir en meses, susurró. Me despertaba pensando en ustedes. La madre lo miró con una compasión que no era ingenua. Era firme. Eso no es culpa de ellos, dijo señalando a su familia. Eso es una guerra que usted tenía adentro. El pueblo, al escuchar, se quedó quieto.
Nadie se atrevía a defender al vecino, pero tampoco sabían qué hacer con esa escena. La familia ayudando al hombre que los quería destruir. El padre habló por fin, con voz baja. No venimos a humillarte. Venimos a que esto se termine. El vecino bajó la cabeza, y por primera vez su orgullo se desinfló sin violencia. Esa tarde, el cielo se partió. No con rayos, sino con agua. Empezó con gotas tímidas, como si el cielo probara el suelo. Luego la lluvia cayó firme, como un abrazo largo. La tierra, que había estado dura, soltó un olor dulce, profundo, el olor de lo que vuelve a vivir. La milpa se enderezó, los surcos bebieron, y el hilo de agua bajo la ceiba pareció cantar un poco más fuerte. Bajo esa lluvia, el vecino se arrodilló en el barro, no para que lo vieran, sino porque el cuerpo hace eso cuando el alma por fin se rinde. «Perdón», dijo, y la palabra le salió raspada, como piedra. El padre no lo abrazó de inmediato. La confianza no se regala, se reconstruye. Pero tampoco lo pateó. Solo se quedó allí, firme, como quien pone un límite sin odio. Con los días, el vecino devolvió lo robado. Una cuerda, un saco medio escondido, 2 gallinas que no eran suyas. No lo hizo con discursos, sino con acciones pequeñas, torpes, pero reales. La madre aceptó sin humillarlo. El padre lo miró siempre con cautela, pero ya sin ese fuego interno. Y el niño siguió escuchando el viento, como si el viento también hubiera aprendido a hablar más suave. Una mañana, después de la lluvia, la madre encontró algo junto al corral quemado. En la ceniza húmeda, un granito de maíz había brotado. Verde, imposible, como una miniatura de esperanza. Se quedó mirando ese brote y se le llenaron los ojos de agua. No era magia, era vida. Era un recordatorio silencioso de que incluso en la tierra quemada pueden hacer algo nuevo. Esa noche, la familia cenó un plato sencillo, pero lo comió con una paz que no se compra. El niño durmió sin sobresaltos, y la mazorca seca quedó en la mesa, como símbolo de lo que sostuvo todo cuando parecía no haber nada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y el viento ya no rondaba como guardián nervioso, sino como amigo. Y si alguien preguntaba por qué el niño despertó en la hora justa, la madre solo respondía, porque cuando el amor está despierto, la luz encuentra camino. Hay cosas que se ven en el campo con una claridad que en la ciudad se olvida, que la tierra responde al cuidado, que el agua vale más cuando escasea y que el mal no siempre llega con cara de monstruo. A veces llega con sonrisa, con oferta, con ayuda que amarra. La envidia es así, no se conforma con tener, quiere que el otro no tenga. Y el peligro más grande no es que te quemen el corral o te corten la cerca. El peligro más grande es que te enciendan el odio por dentro, porque entonces el enemigo ya no está afuera, ya se metió a tu casa. Esta historia no se trata solo de un vecino envidioso, se trata de una familia pobre que tuvo que elegir una y otra vez entre 2 fuegos, el de afuera y el de adentro. El de afuera se apaga con agua y tierra, el de adentro se apaga con otra clase de fuerza, con la decisión de no convertirse en lo mismo que te persigue. El padre bajó el machete cuando lo fácil era levantarlo. La madre corrió a ayudar cuando lo fácil era mirar y decir, se lo merece. Y el niño escuchó a tiempo, porque los corazones limpios a veces captan señales que no vienen en palabras, sino en silencios, en viento, en esa intuición que parece susurro de luz. Y si me preguntas dónde estuvo Dios, yo te diría que estuvo en lo invisible que sostuvo lo visible, en el segundo justo en que el niño abrió los ojos, en la mano que detuvo la venganza, en la lluvia que llegó cuando el alma dejó de arder, y en ese brote verde naciendo donde antes hubo ceniza. Porque a veces el milagro no es que el mundo cambie de un golpe, sino que una persona cambie sin aplastar a otra. Y cuando el corazón deja de vivir comparando y empieza a vivir agradeciendo, hasta la tierra parece respirar mejor. Que esta historia te deje una imagen sencilla y verdadera.
Aún en la noche más seca, la luz sabe a qué puerta tocar, y siempre llega a la hora justa.